bien, vamos a empezar. Buenos días, buenas tardes o noches, o lo que sea. Vamos a empezar esta lección número 8 del módulo 15 de Preparatoria Abierta Guanajuato. Hoy pues el siguiente tema es la función. Es donde nos quedamos. Si se fijan, terminamos la autoevaluación y sigue esta segunda parte, que ahora el tema principal, como nos lo dicen aquí, es las funciones. Dice: un concepto matemático imprescindible para comprender nuestro entorno. Y pues esto léanlo ustedes. Voy en la página 45. Yo solo voy a leer esta parte, que es como la definición formal que usa el libro. Y dice: es el valor o la variación de una magnitud que queda determinada por otra magnitud de acuerdo con una cierta regla. ¿Ok? Es un valor que se determina por otro valor. Aquí les dicen magnitud. A la primera magnitud se le denomina variable dependiente, mientras que a la segunda se le llama variable independiente. ¿Sí? Como ya lo había mencionado un poco en las sesiones anteriores. El conjunto de valores o números de la variable independiente se le llama dominio de la función. ¿Ok? Todos los valores de la variable independiente son dominio. Si lo viéramos esto desde gráficamente, pues se refiere a todos los valores del eje horizontal o del eje X. Acuérdense, bueno, abrí Paint, pero debe haber abierto GeoGebra. Pero bueno, recuerden que todo lo que hacemos gráficamente se representa en un eje cartesiano, y el eje horizontal normalmente tiene el nombre de eje X, ¿verdad? Y el eje vertical tiene el nombre de eje Y. Normalmente, no es obligatorio, puede tener muchos otros nombres. Por ejemplo, si tú estás estudiando distancia y tiempo, pues aquí sería distancia y acá sería tiempo. No tiene que ser X y Y, ¿verdad? Lo único que importa es que se den cuenta cuál es el eje de la función y cuál es el eje de la variable independiente. En este caso, lo que nos están diciendo es que este va a ser el eje para los términos o las variables independientes. ¿Ok? Y pues el valor de esta, aunque todavía no lo leemos en el libro, pero pues es obvio que va a decir que en este eje se van a representar los valores de la variable dependiente. ¿Ok? Dependiente. ¿Ok? Vamos a ver qué más dice. Se les llama dominio. Eso me faltó, ¿verdad? Aquí. Todos estos valores que puede tomar, que nosotros sabemos que normalmente están del menos infinito al infinito, si es una función común, simple, sencilla, esto se llama dominio. Ok, le voy a poner aquí otra flecha. Y esto es dominio. Y pues vamos a leer a ver qué dice de la otra parte. Representa el conjunto donde está bien definida esa función. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, un círculo, vamos a ponerlo aquí, o esta figura no tiene que ser un círculo. Esta figura que hice, ¿dónde está definida? Pues de aquí a acá. ¿Ok? En todo esto ya no está definida, y de aquí para adelante ya no está definida. Entonces su dominio de esta variable independiente pues va a ser de aquí. Supongamos que este es un 2 y este es un 6. ¿Ok? Su dominio va a ser de 2 a 6, el dominio de la función. O sea, de dónde a dónde abarca en el eje horizontal. Y luego dice: la descripción de función de una variable independiente se materializa en términos de símbolos matemáticos y a la vez es representada mediante una gráfica, gracias al trabajo de René Descartes. Acuérdense que René Descartes fue quien usó por primera vez el plano cartesiano, ¿sí? Que pues debería llamarse plano descartesiano, ¿verdad? Por Descartes, pero yo creo que se escuchaba muy mal, por eso le dejaron en cartesiano.
pero es por René Descartes. Con lo cual nació la geometría analítica, que en todos estos módulos de preparatoria abierta, en todos los módulos de ciencias, se llega a hablar de geometría analítica, aunque en ninguno se habla a fondo. No hay un módulo que trate la geometría analítica en sí. Aparece en varios, como en este y en otros. Solo aparece mencionándose, o algunos temas, no todos. Entonces, bueno, la notación, aquí en esta parte no lo mencionan, pero creo que es importante. Este se llama dominio, y lo que hace de definir a la variable dependiente de dónde a dónde abarca se llama contradominio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el contradominio de esta función podría ser -1 y 5, por ejemplo, ¿verdad? El dominio de 2 a 6 y el contradominio de -1 a 8. Entonces acuérdense que para la variable dependiente se llama contradominio, o sea, lo contrario al dominio, ¿verdad? Es lógico el nombre, contradominio. Muy bien, vamos a ver qué más dice ahora sí. La notación para escribir una función es esta. Normalmente, como ya se los había dicho, en el plano cartesiano, en esta parte está la variable y o y, y pues aquí nos dicen esto: y igual a función de x. ¿Función de qué? Pues de las variables independientes. Por eso dependen, ¿verdad? Depende de lo que este valor le diga para tener un valor propio. Entonces va a ser función de los valores independientes. Y pues como se lee y es función de x, ¿sí? Y es una función de x. En la siguiente figura se representa gráficamente una función en el plano cartesiano. Y pues aquí tenemos una gráfica de una función. Se fijan, aquí hay valores x, 0, este punto. Y aquí está el otro punto de los cruces con los ejes, ¿verdad? Bueno, como las coordenadas, ¿verdad? Este es 0, función de x. Ok, la altura es función de x. Si yo meto aquí x3, pues aquí me sale una altura tal, ¿verdad? Y pues el punto que nos queda es el punto con coordenadas x, f de x. Ok, supongo que ya se los había mencionado. Si ya lo habíamos visto en la otra lección, las coordenadas siempre se escriben con dos números separados con una coma entre paréntesis. Ok, número 1, número 2, que normalmente representa variable dependiente o eje horizontal, y variable independiente el segundo número o eje vertical. Y ya, ahí están los puntos de las coordenadas. Aquí no lo dicen, ¿verdad? Las coordenadas x y y, o sea, horizontal y vertical, son x, f de x. Y aquí están los componentes principales de una función. Dice: las funciones tienen 4 componentes. Dominio, que es el conjunto de valores de la variable independiente para los cuales está definida la función. Ya se los había dicho acá, ¿verdad? Estos no son dominio. Todos estos números que estén acá, por ejemplo el 1, el -1, el -2, -3, -4, para el eje x no son dominio. ¿Por qué? Porque ahí no hay función. Ahí no está esta línea. No pasa por ahí. Dice: dichos valores se ubican a lo largo del eje horizontal. Normalmente a los valores del eje horizontal se les llama abscisas. Estos son muchos nombres, variable dependiente, valores x, abscisas, eje horizontal, todo esto representa lo mismo. Y permiten que los valores de la variable dependiente y, que se llaman ordenadas, no sé por qué no lo mencionan si ya mencionaron abscisas. Lo contrario a abscisas es ordenadas. Quedan determinadas por la relación f de x igual a y. Y dice: la regla f de x, que relaciona cada valor de la variable independiente x con un único valor de la variable dependiente y. Bueno, hay una regla, ¿verdad? Esa es la característica o el componente, la regla f de x, que puede ser, por ejemplo, el caso más sencillo,
creo que voy a abrir GeoGebra mejor para verlo más claramente. Ya escribí ahora sí. Y igual a X. Y ahí está. Ya ven lo que surgió. Una gráfica dice... acuérdense que esto es f de x igual a x. La expresión que define la función de x es la misma x. Entonces si yo de mi x digo que es 7, como es lo mismo, pues y va a valer 7. Si yo digo que mi x vale 12, pues mi y va a valer 12. Acá está. Ok. Si digo que es 2, pues va a ser 2. Esa es una función muy sencilla, ¿verdad? Hay otra, por ejemplo, x más 5. Ok. Ahí está. Se fijan, ya cambió no de la inclinación, pero sí su posición. Y pues ahí está, ¿verdad? Digo que yo para cada valor de x, el valor de y va a seguir esta función o esta regla, ¿verdad? Es la regla x más 5. Entonces yo tengo 0, 0 más 5, 5. Si yo tengo 4, 4 más 5, 9. Si yo tengo 7, 7 más 5, 11. Aquí está, ¿verdad? Sí, aquí está. 7 más 5, 12. Porque dije 11. Si yo tengo menos 9 más 5, menos 4. Si yo tengo menos 5 más 5, 0. Ok. Entonces esa es la regla que va a seguir. Cada función va a tener su regla propia. En este caso puse x más 5. Pude haber puesto muchísimas más, infinitas funciones más, ¿verdad? Y el siguiente, la imagen o conjunto de los valores de la variable dependiente y que se ubican a lo largo del eje vertical. Ahora sí ya lo mencionaron, ¿verdad? Las ordenadas, cuyo valor se determina al aplicar la función de los valores asignados a la variable x. Ok, ahí ya pues los valores, ¿verdad? Aquí nos dicen la regla, aquí está la regla. Los valores, pues acá están los valores de y, ¿verdad? Todos estos son valores de y. 5, aquí 4, aquí 3, aquí 2, aquí 1, aquí 0, menos 1, menos 2, menos 3. Todos esos son los valores de y o de la imagen. Ok. O del contradominio, como les decía yo. La gráfica de la función o el conjunto de puntos en el plano cartesiano. Pues ya aquí ya lo tenemos todo, ¿verdad? Acuérdense que esto yo le meto un valor, por ejemplo un 3, y me va a dar 8. Ok. Esto me da 8 y ya tengo dos valores, un 3 y un 8. Todavía no tengo una gráfica, ¿verdad? Solo tengo dos valores, 3 y 8. Los busco acá, 3 y 8. Acá está. Y me da un punto. Entonces si yo saco muchos puntos, los puedo unir y hacer una gráfica. Y ahí está, ¿verdad? La gráfica de la función es el cuarto componente de una función. Y dice aquí, por lo tanto, una función matemática es una relación f constituida por un conjunto de pares ordenados, pues de valores, ¿verdad? Para los ejes que forman el conjunto solución de una ecuación de la forma y igual a f de x, llamada regla de correspondencia entre dos conjuntos, dominio y codominio o contradominio, y en el que no existen dos pares diferentes que tengan el mismo primer componente. Véase la figura. Ok, y aquí está la figura. Dice la relación entre el conjunto X, dominio, y el conjunto Y, dominio, contradominio o codominio, queda establecida por F. ¿Qué más? El óvalo pequeño subconjunto dentro del codominio es precisamente la imagen o rango de la función. Ok. O sea, este es el dominio y este es el codominio, ¿verdad? No van a tomar los mismos valores. En el eje Y, por así decirlo, X mayúscula representa eje X. Y Y mayúscula representa eje Y, en este caso, ¿verdad? Y pues aquí está la X y nos da la función de esta X minúscula. Si yo pongo función de X mayúscula, pues me va a dar todo el codominio o contradominio o la imagen de la función, ¿verdad? Y ya, bueno, espero que lo entiendan, pero pues es planteado
Se ve más claro aquí, aunque pues aquí hay algo rarito, ¿verdad? Que esto no es una función. Pero bueno, si le borro la mitad. Ahora sí es una función, ¿verdad? Chuequita y fea, pero es una función. Y pues ya, ahí están. Dominio de aquí a aquí, y ahora el contradominio vamos a escribirlo un poquito mejor. Pues va a ser hasta aquí, ¿verdad? Más o menos hasta aquí. Supongamos que esto es un 2 también. Ahí está, de 2 a 5 el contradominio, la imagen o codominio, como lo quieras llamar, o el rango, ¿verdad? De la función. Y bueno, continuemos. Ahora vamos a ver los tipos de funciones. Antes de esto nos mencionan aquí en esta lectura que me brinqué, investigar sobre los tipos de determinismo y hacer una línea del tiempo. Entonces, pues ya saben, de tarea les voy a dejar investigar los tipos de determinismo que han salido a lo largo de la historia y acomodarlos en una línea del tiempo. Ok, entonces pues ustedes ya saben, después se la mando a mis alumnos. Ahora sí, ¿dónde íbamos? Función lineal. Como su nombre lo indica, la gráfica de la función lineal es siempre una línea recta, como la que dibujé acá, ¿verdad? Ah, no, acá. ¿Sí? Una función lineal. ¿Qué más dice? Daremos algunos ejemplos de este tipo de función cuya forma general es esta, ¿verdad? Un número por x más otro número. Es la forma general. Si se fijan, la que yo hice tiene 1 por x más 5. ¿Sí? Es la forma general de una recta. Si yo le meto otras cosas raras, ya no va a ser una recta. Lo que significa que multiplicamos el valor de x m veces. Ajá, m es un número. Normalmente este número, creo que aquí no lo mencionan mucho, pero este número se llama pendiente. El número que multiplica a la x se llama pendiente y define la inclinación de la recta. Es un valor muy útil en geometría analítica y luego lo vamos a usar en el módulo B18, si no me equivoco. En el módulo 18, que habla sobre estadística y probabilidad, vuelven a salir esta ecuación y sus usos en probabilidad. ¿Okay? Para medir tendencias de comportamiento, m es una tendencia de crecimiento, ¿verdad? Es la inclinación. Entonces vamos a usarla para medir comportamientos de eventos y fenómenos. Agregamos b unidades, es la parte que se suma. Gráficamente eso se puede ver de la siguiente forma. Y pues ahí está una ecuación lineal sencilla. ¿Se acuerdan? Es la primerita que yo dibujé. Y igual a x o f de x igual a x. ¿Sí? Y dice aquí: completa la siguiente tabla y haz la gráfica de esta función. Bueno, pues ahí vamos a hacerla de una vez. Ahora voy a abrir Excel. A ver si... Entonces vamos a poner X y acá es F de X. Okay. Y si no me equivoco era de menos 2 a 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Ahí está. Y la función de x dice que es menos 3x más 7. Aquí la voy a poner. Menos 3x más 7. Ok. Esa es la función de x o la y, como le quieran llamar, o el término dependiente o la variable dependiente. Vamos a darle formato de tabla. Aquí está dar formato de tabla en estilos, y pues el que sea, ¿verdad? No importa mucho. Si tiene encabezados, y ahí está. Listo. Y aquí vamos a hacer igual a
y vamos a meter la ecuación menos 3 por el valor x, que en este caso es este. A ver, igual a menos 3 por este. Y luego más 7. Y ya, ¿verdad? Se fijan, como ya le di formato de tabla, me hizo todos en automático. Este va a ser menos 3 por este más 7. Menos 3 por 0 más 7. Menos 3 por 1 más 7. Menos 3 por 2 más 7. Ok. Ya los hizo todos. Y pues vamos a graficarlo, a ver cómo queda la gráfica. Vamos en insertar. Y gráficos recomendados. O acá están los gráficos. Yo pondría de dispersión en este caso. Y pues ahí está. ¿Sí? Sencillo. Es una recta, como pueden ver. ¿Por qué? Pues porque esto tiene forma de recta, que es un número por x más otro número. ¿Sí? Ahí está, menos 3 por x más 7. Y ahí está la recta. ¿Qué notan de diferencia de esta, por ejemplo, con la que hice acá? Pues fácil, ¿verdad? Que estaba hacia arriba, de izquierda a derecha, y estaba hacia abajo. ¿Ok? ¿Eso por qué creen que sea? Pues por este número, ¿no? Un número negativo hace que la recta vaya hacia abajo, se prolongue hacia abajo. Y un número positivo, que en este caso es un 1, que no se necesita escribir, y se prolonga hacia arriba. ¿Sí? Ya vieron dos cosas importantes en un momento. ¿Qué más? Dice, ¿cuál es el valor de m para ambas funciones? M, pues ya nos dieron la función, ambas funciones. Para esta, el valor de m es 1, ¿verdad? Y para esta, acuérdense que m, según este dato, es el número que multiplica la x. Entonces aquí el número que multiplica la x, el 1. Y aquí el número que multiplica la x, el menos 3. ¿Sí? Entonces 1 y menos 3. Aquí está. Dice aquí que si m es menor que 0, ¿qué tipo de ángulo forman con respecto al eje x? Ya lo vimos, ¿verdad? Es un ángulo negativo, o que va hacia abajo, ¿verdad? O que decrece, no sé cómo lo quieran ver. Pero pues es un ángulo negativo. Y dice que si m es mayor que 0, ¿qué tipo de ángulo forma? Pues un ángulo positivo. No sé qué también plantea la pregunta, debería ser con respecto al eje x. Dice, vuelve a utilizar los ejes coordenados y grafica las siguientes funciones. Ahora dicen estas dos funciones, un medio de x más 3, las voy a graficar acá para no tener que volver a hacer los cálculos completos. Ya saben que si ustedes los quieren hacer, pues háganlo sin ningún problema. Medio de x más 3. Ya tengo mi ecuación verde. Bueno, voy a quitar esta. Y la otra decía menos x más 2. Menos x más 2. Y tengo mi ecuación roja. Ok. ¿Qué más? Les puedo poner nombre, ¿eh? Esta G, le puedo decir aquí, quiero que te llames así. No, renombrar, renombrar. Esta. Quiero que te llames un medio de x más 3. No le di en aceptar. Bueno, le pueden cambiar el nombre, ¿verdad? Y bueno, ya tenemos las gráficas. Vamos a ver qué nos piden. ¿Cuáles son los valores de las pendientes para ambas gráficas? No necesitamos ver las gráficas, aquí están los valores. Y si se fijan, aquí nos pregunta por el valor de las pendientes, pero en toda esta parte del libro no había mencionado que ese valor m se le llama pendiente, ¿verdad que no? Entonces ese es un error importante en el libro. ¿Por qué? Pues porque no puedes decir algo sin antes definirlo, ¿verdad? Como lo hacen aquí. Entonces voy a tratar de corregir, a ver si puedo. ¿Cuáles son los valores de m? Y entre paréntesis le pongo las pendientes de las
m entre paréntesis las pendientes, ¿verdad? Hasta que el paréntesis. Ahí está. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo un poquito más largo. Ahí está. ¿Cuáles son los valores de las m, o sea, las pendientes para ambas gráficas? Aquí ya, con este paréntesis yo ya definí m, ¿verdad? Eso no lo hizo el libro antes. Es un error. Pero bueno, ya está corregido. Bueno, dice ahora, bueno, ya los tenemos los valores, un medio para esta función y -1 para esta otra función. Esos son los valores de m, o sea, de las pendientes, o sea, de las inclinaciones. Ahora dice, ¿qué tipo de ángulo se vuelve a formar cuando la pendiente es positiva? Pues lo que nos quieren hacer entender es que cuando la pendiente es positiva, en el caso de esta verde, que va hacia arriba. Cuando la pendiente es negativa, en el caso de esta roja, pues que va hacia abajo. ¿Ok? Ángulo positivo, ángulo negativo. ¿Ok? Con base en lo anterior, ¿podrías decir qué papel juega la M? Sí, pues que define la inclinación de la recta, es lo que les dije desde antes, ¿verdad? Y la M se llama pendiente. Y se usa en la geometría analítica mucho y en el cálculo se usa mucho. Ahora tabula, analiza y grafica la función cuando B cambia de valores, es decir, cuando toma tanto valores positivos como negativos. Ok. ¿Dónde está? No hubieran hecho tantas diferentes, ¿verdad? Pero ahora nos dice, observa estas gráficas y vuelve a graficar estas dos, pero cambia los valores de B. Ok. Aquí nos ponen algunos ejemplos. Este es un +7, este es un +3, este es un +2, este es un -5, este es un +4. Si se fijan qué pasa, ¿verdad? +7, ¿dónde cruza la línea? Por el 7. +3, ¿dónde cruza la gráfica? En el 3. +2, ¿dónde cruza la gráfica? En el 2. -5, ¿dónde cruza la gráfica al eje Y? En el -5. +4, ¿dónde cruza el eje Y? En el +4. ¿Sí? Eso es lo que quieren que nos demos cuenta ahora. Vamos a ver las que tenemos acá. Se fijan, esta es +3 y aquí está el cruce en +3. Esta es +2 y aquí está el cruce en +2. ¿Ok? Pues es lo que se le aumenta, ¿verdad? Cuando vale 0 vale 2, cuando vale 0 vale 3. Y así a cada valor le va subiendo 3 y le va subiendo 2 cada gráfica, ¿verdad? Bueno, en este caso restando porque el otro valor es negativo, pero bueno. Y ya, ¿verdad? ¿Qué papel juega la B en la fórmula general de la ecuación lineal? Pues el punto de cruce en el eje X, ¿verdad? En el eje Y, perdón, o en el eje de la variable dependiente. Con base en lo que analizaste anteriormente, podemos decir que en la fórmula esta de la ecuación de la recta, M representa la pendiente de la recta, ¿sí? O la inclinación, y B es la ordenada al origen. Esta es la definición de ordenada al origen, ¿ok? Es una definición importante. ¿Por qué? Porque vas a usar esto de ordenada muchas veces en muchos módulos, no solo en este módulo 15. La ordenada al origen es el punto donde corta la recta al eje Y. ¿Sí? Ese. Ahí está, punto de corte del eje Y, B. Y la inclinación, M. No es un ángulo, no es un ángulo. El ángulo se calcula con funciones trigonométricas, pero pues sí define qué tan abierto o cerrado va a estar. Gráfica de una función lineal. Eso es todos los datos generales de una función lineal. Si se fijan, no nos han puesto a resolver problemas, no nos han puesto nada más que cómo graficar una ecuación lineal y cuáles son las partes de una función lineal, perdón. Ok, pendiente aquí es 1, ordenada al origen es 4, pendiente de esta es -1 y ordenada al origen 2, pendiente de -2, ordenada al origen -5, pendiente un medio, ordenada al origen 3,
pendiente menos 3, ordenada al origen 7. ¿Sí? Es lo que nos están enseñando ahorita. A identificar pendientes, a identificar ordenadas al origen y a ver cómo se grafica. Pues solo nos han dicho el método de tabulación, pero bueno, eso es todo de funciones lineales. Vamos a pasar a funciones cuadráticas en la variable x. Y esta sí ya la habíamos visto muchas veces. La función cuadrática es ax cuadrada más bx más c. De aquí surge la fórmula general, ¿verdad? Esto tiene que estar igualado a algo, que en este caso sería y, ¿verdad? Y igual a esto. A, b y c son cualquier número real, cualquier número, ¿verdad? Ya saben cuáles son los números reales, todos los números de menos infinito a infinito, sin llegar al infinito y al infinito negativo. Dice que A tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Pues porque si esto es 0 se elimina. Si A vale 0, todo esto se elimina. Y pues me queda otra vez una función lineal, ¿verdad? Ya no sería cuadrática. Y pues aquí dice de la caída libre, ¿verdad? Ya sabemos que la caída libre es una función cuadrática. ¿Por qué? Pues porque tiene un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, más la velocidad por el tiempo, más la distancia inicial. Entonces ahí la variable independiente, es la t, el tiempo, ¿verdad? Esta variable pasa a ser tiempo, ¿verdad? Aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, velocidad por el tiempo, ¿sí? Esa es la variable, el tiempo. Y pues ahí está una gráfica de una parábola que ya habíamos visto. Toda ecuación cuadrática va a dar de resultado, bueno, cuadrática en una variable, ¿verdad? En este caso en la variable x. Si es cuadrática en dos variables ya no va a ser una parábola, pero en una variable va a dar una parábola. ¿Qué más? Si se fijan aquí, el eje x se convierte en eje tiempo y el eje y se convierte en distancia en función del tiempo, o función de tiempo, ¿verdad? La función del tiempo se llama distancia en este caso. Funciones trigonométricas primarias y secundarias, porque aquí ya no hablaron tanto más de las funciones cuadráticas, porque prácticamente en la primera sección que acabamos de terminar del libro pues hablaron puras ecuaciones cuadráticas, tiro parabólico, caída libre, ¿verdad? Movimiento movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso fue lo que vimos en el caso anterior, que eso se define en la caída libre o tiro vertical. Caída libre es cuando va hacia abajo, tiro vertical es cuando se arroja hacia arriba, que también vimos problemas que se arrojaban hacia arriba. Ahora siguen funciones trigonométricas. No se asusten, tienen un nombre muy feo y sí, pero no es la gran cosa, menos a nivel preparatoria, no es nada del otro mundo. Dice funciones trigonométricas principales y secundarias. Las principales dice que son seno, coseno y tangente, donde la función seno está definida por dice que está definida por todos los reales y que va de menos 1 a 1. Dominio es el conjunto de los reales y la imagen no entiendo bien. Los reales para todo dominio, más bien codominio de menos 1 a 1. Ok, la imagen o el codominio va de menos 1 a 1, pero el dominio es los números reales. Aquí lo dicen: dominio, números reales, codominio de menos 1 a 1. Además es el conjunto de los números reales. Además tiene amplitud 1 y es de periodo 2pi. ¿Okay? Para los que no han visto módulo 19, esto de la amplitud y el periodo se ve en el módulo 19. Seguramente lo vamos a ver pronto aquí. Voy a estar haciendo videos de ese módulo un poco después que de este, pero pues es eso, ¿verdad? La amplitud es cuánto mide de aquí a la parte más alta. Y se fijan, pues es 1, ¿verdad? La parte más alta. Y el periodo es cuánto mide de aquí a donde vuelve a verse igual la gráfica.
pues acá, ¿verdad? Va de subida. Aquí no, porque aquí va para arriba y aquí va para abajo. Pero acá sí, acá ya va para arriba otra vez. Entonces de aquí hasta acá, ahí está el 2pi. Ok, ese es el periodo. El periodo de oscilación, o sea, cuánto tarda en hacer un ciclo. Eso es el periodo. Dice seno de x, función de x es igual a seno de x. Yo pongo valores para x y hago el seno de x y me da valores para y, ¿verdad? ¿Sí? Si hago esta gráfica en GeoGebra, pues la va a hacer así. Yo lo pongo aquí, y igual a seno, a ver si tiene funciones. Sí, aquí están, miren, seno de, y aquí pues le voy a poner x y ahí están. ¿Sí? Si fijan, se ve como chuequilla, pero es por estas líneas rectas, ¿verdad? La distorsionan. Y ahí está. Si fijan, empieza en 0, llega máximo al 1, el mínimo al -1, y pues aquí no se ve porque no está en orden de pi el eje x, pero pues 2pi es 6.20 y tantos, ¿verdad? Que pues aquí va a estar. Si trato de poner un punto de cruce, vamos a ver dónde lo pone. Ya lo seleccioné. Ahí está. 6.28, que es el doble de 3.14, ¿verdad? Que sería un pi aquí. Ahí está. Un pi, 2pi. Entonces, periodo está en 2pi. ¿Sí? Pues aquí es 0, 0,0. Y bueno, vamos al libro. ¿Qué más? La función coseno, bueno, esto ya es todo de la función seno. Es importante que sepan esto, que vean esto. Se fijan, esta función, esta función empieza en 0, ¿sí? Y va de 1 a -1, de 1 a -1. Cada que se repite, cada 2pi, ¿verdad? De aquí hay un pi, 2pi. Ok. Ahora, porque es importante que entiendan bien eso, porque ahora la función coseno, si se fijan, parece que es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Se fijan, el rango es el mismo, el dominio es todos los números reales y el codominio es de -1 a 1, igual que en el seno, y su amplitud es 1 igual, y su periodo es de 2pi también, ¿sí? Entonces aquí todo esto que nos acaban de decir aquí es exactamente igualito que para el seno, ¿verdad? No cambió nada, pero la gráfica sí está un poquito diferente. ¿Por qué? Pues porque no empieza en 0. ¿Okay? Esa es la diferencia. Es la misma gráfica, pero empieza en otro punto, empieza en 1 en este caso. Y si la hacemos acá, vamos a hacer y igual a coseno de x, y ahí está la naranjita, ¿verdad? Empieza en 1, y pues sí, se fijan, el periodo sí se cumple cada 2pi, igual que este. Cada 2pi se cumple un periodo igualito. Cada 2pi estaba en 1 y estaba en 0, porque este empezó en 0 y está en 1, ¿verdad? Pues ahí están. Vamos a ver qué más dice. Y ya, ¿verdad? Esto es todo del coseno. Pues ya explicando el seno, el coseno se explica, pues es otra función que funciona de esta manera y que empieza en 1 en vez de empezar en 0. Tiene mucho más de fondo, ¿verdad? Pero son definiciones sencillas. La función tangente está definida por los reales otra vez, pero ahí dice una restricción, ¿verdad? Dice amplitud no definida, periodo pi, cada pi se repite, el dominio es el conjunto de los números reales sin completar los múltiplos enteros impares de pi. Aquí están los múltiplos enteros impares de pi, esos no entran en el dominio de pi medios, y la imagen son todos los reales, ¿ok? Todos los reales
y de acá todos menos estos, ¿verdad? Que estos son los puntos de fuga, por así decirlo, los puntos que se corren al infinito. Todos los impares enteros de múltiplos impares de pi medios, ¿ok? Que son pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. Cada ese número hay una asíntota, estas se llaman asíntotas. Así es la gráfica de la tangente, ¿verdad? Se fijan, el 0 también cruza por 0, pero en pi medios hay una asíntota que no tiene valor. Aquí dice estos no tienen valores, y también en pi medios antes hay otro. Entonces su periodo va de menos pi medios a pi medios, pues es un pi entero, ¿verdad? Cada pi. De aquí es un pi, de aquí es mi de pi, de aquí a acá mi de pi, y de aquí a acá mi de pi, y así se va, ¿verdad? Esas son las principales. Vamos a ver cómo queda si la graficamos acá. Esa sí no tengo idea si me va a marcar las asíntotas o si no me las va a marcar. Vamos a usar la manita para mover. Vamos a quitar estas dos. Y vamos a poner aquí y igual a tangente de x. Ay, es que le puse ten en vez de tan, ¿verdad? Tangente de x. Y ahí está, a menos tg. En algunos lugares lo van a encontrar como tan, en otros como tg. Entonces depende, en inglés, en español. Y pues ahí está. Si se fijan, esos valores tienden a infinito. Nunca vamos a llegar a donde llegan, ¿verdad? Por más que me aleje no voy a llegar. Pues no me voy a alejar tanto, ¿verdad? Pero otra vez, aquí están las asíntotas. Si se fijan, aquí es pi. ¿Por qué? Pues porque aquí es 2pi, ¿verdad? Pi medios. De pi medios a pi medios, pues es un pi entero. Y ahí están las asíntotas, ¿verdad? Ahí está la tangente. Vamos a ver qué sigue. Las funciones trigonométricas secundarias son cosecante, secante y cotangente. Ok, son recíprocas de el seno, del coseno y de la tangente. La cosecante es los valores del seno inversos, ¿verdad? 1 entre el seno. La secante es 1 entre el coseno y la cotangente es 1 entre tangente. Dice la función cosecante se define mediante, se fijan aquí son todos los múltiplos de pi. Pues sí, ¿verdad? Pi que no entiendo, aquí le falta un número, creo que aquí eran medios, ¿verdad? Creo que es un 2. Todos los medios de pi, 2 pi medios, 3 pi medios, 4 pi medios, 5 pi medios, parece que son esos. Y los valores van de menos 0. Ahora si se fijan no son todos los reales, no son de menos infinito a infinito. Ahora es de menos infinito a menos 1 y luego de 1 a infinito. Ok, pues lo contrario, se fijan, es lo contrario al coseno, ¿verdad? El coseno era de menos 1 a 1. Ahora es todos menos de menos 1 a 1. Amplitud no definida y periodo 2pi. Y el periodo es el mismo que el coseno. Y pues ahí está la gráfica. Ahí está, 1 entre seno, cosecante. Ahí está. Amplitud no definida. Fijan, todo lo que abarca está por arriba del 1 o por abajo del menos 1. Por eso es que no toma nada del menos 1 al 1. Aquí no va a haber nada, toda esta parte. Y muy parecida a la secante, ¿verdad? Solo que ahora con múltiplos impares. Y pues son igualita, solo que con múltiplos impares. Y pues ahí está.
Ese es el desfase, ¿verdad? ¿Dónde está el periodo? Y ahí está, igualita, pero pues aquí está el -1 y esta aquí no hay. Aquí hay una asíntota, ¿verdad? En 0. Y la cotangente, pues se fijan, es lo mismo, pero al revés que la tangente. Y listo. Las pueden graficar todas, pueden observarlas, pueden checar los periodos. Hay que estudiar las gráficas como son, porque no sé, ¿verdad? Pero les podrían preguntar en su examen estas dos, ponerle estas gráficas y decirle cuál es la del seno y cuál es la de la secante y cuál es la de la cosecante. ¿Ok? Entonces a primera vista son la misma, pero tienen sus diferencias. ¿Ok? La de la cosecante en 0 hay asíntota, no hay nada pues. Y la de la secante en 0 hay valor 1, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Esta de la tangente y la cotangente, pues no tanto. La tangente es como una S, por así decirlo, y la cotangente es como una Z, por así decirlo, ¿verdad? Es más fácil identificar cuál es cuál. La función valor absoluto se define de la siguiente manera. F de x es igual a el valor absoluto, así se escribe valor absoluto, unas líneas paralelas, donde el valor absoluto se define mediante la ecuación. El valor absoluto de x es igual a menos x para x menores que 0, y es igual a x para x mayores o iguales que 0. Esto está mal escrito. ¿Sí? Mayor o igual. Ya. Estoy satisfecho con eso. Entonces, ahí está, ¿verdad? Otro error del libro. Hay que tener cuidado con eso. Ahora bien, si se define g de x igual a el valor absoluto del seno de x, entonces se tiene un ejemplo del valor absoluto de una función cuya gráfica se presenta en la figura 8. Esta es la figura 8 y si se fijan, el seno pues iba para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, ¿sí? Ahora todo va para arriba. ¿Por qué? Pues no sé si se dan cuenta, pero me elimina los valores negativos. ¿Ok? ¿Por qué? X aquí es un valor negativo, pero si le pongo un menos se hace positivo, y X aquí abajo es un valor positivo, mayor que 0, ¿verdad? O igual a 0, se considera positivo. Entonces no le hago nada y queda positivo. Eso es el valor absoluto. ¿Ok? En palabras sencillas. Entonces ahí está. Esta es la función seno, pero todo lo que iba para abajo, que sería esta, va para arriba. O esta, que también iba para abajo, va para arriba. Porque todos los valores que tenían menos en la función seno de x se hicieron positivos. A partir de las llamadas operaciones básicas, el espectro de las funciones puede ser ampliamente generalizado, ya sea como producto de alguna aplicación o simplemente por el desarrollo de la matemática. Ok. Y pues aquí vienen más funciones, ¿verdad? Función escalonada, función raíz cuadrada y función exponencial y logaritmo natural, y creo que ya son todas las que nos van a presentar. Entonces no sé cuánto llevo grabando. Pues vamos a terminar de ver las funciones, función escalonada, cuadrada, logaritmos, exponenciales. Ahí nos vamos a detener y en la siguiente clase vamos a hacer los ejercicios. Ok, son poquitos, pero los vamos a hacer. Y si acabamos pronto, si son ejercicios cortos, no los he visto, no sé qué tan largos sean, pero si acaban cortos, pues continúa el video y seguimos viendo pues esta teoría, ¿verdad?, de las rectas, tangentes y secantes. Ok, pero pues ahorita vamos a aquí, ¿verdad? Función escalonada. Cuando utilizamos un taxi para transportarnos, el precio por el servicio queda establecido por el taxímetro. Para simplificar la situación, supongamos que el precio varía únicamente a partir del tiempo de transcurrido. Entonces la gráfica que representa la variación con respecto al costo por el servicio se observa en la siguiente figura, obviamente quitando todo esto negativo. Sería como el pasado, ¿verdad?, que no existió.
Entonces, pues sí, ahí está. Es un valor absoluto. No, esto significa función escalonada, ¿verdad? No es un valor absoluto. Dice, de esta forma entendemos que una función escalonada es aquella que al trazar la curva esta no es continua, es decir, se despega el lápiz al dibujarla. O al trazar la línea, ¿verdad? Aquí es una línea. Podrían ser curvas, sí, ¿verdad? Si avanzó más rápido en ocasiones, esto es como si fuera siempre a la misma velocidad, pero en diferentes tramos. Se detuvo y luego avanzó, se detuvo, luego avanzó, se detuvo, luego avanzó, ¿verdad? Se llama función parte entera. Que toma un número real y da como resultado un número entero mayor o menor a ese número. Por ejemplo, de aquí del 1, de adelante del 1 al 2, el único entero que hay es 1, ¿verdad? Porque todos van a ser 1.1, 1.2, 1.9, 1. ¿Sí? Entonces todos esos valores, la parte entera es 1 y la función escalonada toma el entero 1, ¿verdad? Aquí el valor entero es 2, 2.1, 2.3, 2.8. La parte entera de todos esos números es 2, entonces su escalón es 2 en la parte entera. Y así, ¿verdad? Eso es lo que nos dice aquí. Esa se llama función parte entera. ¿Por qué? Pues porque solo toma la parte entera del número o del rango de números que abarca el dato, ¿verdad? La función raíz cuadrada. Cuando tratamos con ecuaciones y funciones cuadráticas, en ocasiones es necesario eliminar el exponente de la incógnita o variable x. En términos prácticos se ejemplifica a partir del siguiente procedimiento. Vamos a ver. Así, pues lo que nos dicen es, nosotros tenemos exponentes y a veces no los queremos. ¿Qué hacemos? Pues los quitamos con raíces cuadradas, como en este caso, ¿verdad? Quito el cuadrado y lo paso como raíz, ¿sí? O saco raíz de ambos lados. Me queda x igual a más menos 4. Una raíz a un número siempre implica un más menos. Lo anterior nos lleva a interpretar la función raíz cuadrada definida para toda x positiva o igual a 0, no para x negativas, ¿verdad? Como una función inversa de x igual a x cuadrada. La función original, por así decirlo, sería la que tiene el cuadrado. La inversa sería la que tiene la raíz cuadrada. ¿Okay? Entonces, la original, la inversa, y la que no tiene ni raíz ni potencia, ¿verdad? X. Fijan, este es y igual a x. ¿Qué más? Como resultado, pues dice que este es el resultado. Si es y igual a x, pero dice que es el resultado de la composición de estas dos funciones. Pues sí, si yo le saco raíz a un cuadrado, se elimina. O si le saco el cuadrado a una raíz, se elimina. Entonces me queda sin raíz y sin potencia, ¿verdad? ¿Qué más? En general, la función identidad es el resultado de la composición de este tipo de funciones. Otro ejemplo importante para el estudio de los fenómenos naturales se establece a continuación. Funciones inversas entre sí. Ok, estas otras son funciones inversas también. La exponencial y el logaritmo son funciones inversas, como la multiplicación es función inversa de la división, como la suma es función inversa de la resta. Igual la función exponencial es función inversa del logaritmo natural. La función exponencial y logaritmo natural. Y aquí está la función exponencial, es el número e a la x. O sea, ahora es cuando tu variable ya no es un número normal o ya no está plantado normal, sino que ya está como un exponente o como una base, ¿verdad?, de un logaritmo, donde la función exponencial se define como en todos los reales de 0 a infinito. Si fijan, no toma valores negativos. Los valores que le puedes meter son cualquiera, ¿verdad?, positivo o negativo, reales, pero de resultado te va a dar valores que van del 0 para arriba, ¿sí? Negativos ninguno te va a dar. Aquí está el valor de e, más o menos, ¿verdad? Se fijan, este igual que no está recto significa aproximadamente igual. Por si no lo conocían, ya lo conocen. Esto es aproximadamente igual.
A este número trascendente e irracional por naturaleza se le conoce como el número de Euler, Euler, como le quieran llamar, en honor al matemático y físico suizo Leonhard Euler, de 1707 a 1783. Una definición común del número de Euler a partir del concepto de límite es, y ahí está la definición a partir del límite. ¿Se acuerdan que vimos un poco de qué es un límite? Pues aquí es el límite cuando n tiende a infinito de esta operación, 1 más 1 entre n elevado a la n. Si haces esto y haces que n tienda a infinitos, el número se va a acercar a 2.7182. ¿Okay? La función logaritmo natural, que es una función inversa de la exponencial, o sea, de la de e a la x. Aquí está escrita g de x igual a logaritmo natural, o función de x igual a logaritmo natural. Se define mediante los valores. Esta sí, si se fijan, si acá me arrojaba de resultado valores del 0 a infinito, pues esta va a requerir valores del 0 a infinito. Y si esta agarraba cualquier valor real, pues esta me va a dar de resultado cualquier valor real. Así de inversas son, ¿verdad? En donde se cumple que el logaritmo de e a la x es x. ¿Okay? Eso es lo que nos mencionaban acá, ¿verdad? Con la función identidad. Es el resultado de la composición de funciones inversas. Entonces, esta función es inversa de esta. Si hago composición de ellas, me da x. De forma equivalente, o sea, si compongo el logaritmo en el exponencial, también me da x. O si compongo el exponencial en el logaritmo, también me da x. Para x mayor que 0 en este caso, ¿verdad? Porque ya sé que para este caso necesito de 0 para arriba. El logaritmo de un número x es el exponente y al cual hay que elevar la base para obtener x. La gráfica de la función exponencial y logaritmo natural inversas entre sí se muestran en la siguiente figura. Entonces aquí está la exponencial, ¿sí? Y aquí está el logaritmo. Fijan, es como un espejo. ¿Y dónde está el espejo? Sobre la función identidad, ¿verdad? Se llama y igual a x. Y listo. No vamos a entrar más en detalles de estas cosas. Eso es lo más importante por ahora. Luego vamos a pasar a resolver estos. Hay que hacer gráficas, puras gráficas. Ok. Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente lección, en la lección 9 si no me equivoco. Y pues seguramente, como están sencillas y como no las vamos a hacer todas en Excel, vamos a hacer tal vez una de cada una en Excel, o las que podamos. En las demás en GeoGebra pues nos va a sobrar un poco de tiempo para avanzar al siguiente tema, que es esto de tangentes, rectas tangentes, ok, razones de cambio y derivadas. Ya vamos. Entonces nos vemos la siguiente clase. Estudien, chequen todo lo que me brinqué, léanlo, no se queden con dudas. Si tienen dudas, pregunten. Nos vemos.